2021, vamos a estar bombardeadas de entrenamientos en línea. ¿Cuál debes elegir? Muy buenas tardes, colegas. Les saluda como cada martes la psicóloga Carla Cabrera y hoy nos acompañan para iniciar nuestras transmisiones el psicólogo Jorge Ojeda, su servidor y amigo, y la psicóloga Iliana Martínez Cruz. Hola, muy buenas tardes, la psicóloga Angélica Islas Hernández. quienes conformamos el equipo de Psicoterapia 13. Bueno, pues sin más preámbulos, queremos platicarles en esta primera parte del programa, compartirles algunos de los peores momentos en los cuales hemos pagado un entrenamiento y ha resultado todo un caos, ¿no? Porque no recibimos el entrenamiento que estábamos esperando. En voz de nosotras, pero también en voces de nuestras alumnas que nos han compartido algunos de los peores cursos en los cuales han estado y han pagado. Muy bien, creo que uno de los primeros puntos que nosotros queremos compartirles el día de hoy es que el día de hoy, en Facebook, ¿no? En las redes sociales en general, hay una gran oferta con respecto de los cursos, sobre todo los cursos en línea, acerca de entrenamientos en psicoterapia, tanatología, pruebas psicológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestro primer punto, que me parece que es en el que todas coincidimos, es en el desorden teórico, en el que hay un curso, ¿no?, que está conformado por múltiples aproximaciones teóricas. Algo de lo que estás comentando, Jorge, me hace pensar en que, en lo particular, he tomado algunos cursos en los que tienen una introducción con una perspectiva psicodinámica y después nos hablan de una práctica cognitivo-conductual y a mí me resulta muy complicado poder enlazar la perspectiva teórica con la práctica. Entonces creo que es uno de los puntos en los que me quedé pensando que no era justamente lo que yo estaba esperando. He tenido una experiencia similar a la tuya, Ili, en la que en el curso, en diferentes perspectivas, en boca de diferentes docentes o diferentes facilitadores, y comentaba con los compañeros con los que tomábamos el curso que incluso teníamos esta idea de que se estaban contradiciendo y que no terminábamos de entender qué era lo que se nos estaba transmitiendo. Parecía ser que una perspectiva y un docente contradecía a la otra perspectiva y a otro docente. Nos dejó como bastante confundidos, sin saber qué hacer en realidad. Creo que compartimos también la idea de que antes, cuando es uno estudiante, te asombra mucho el eclecticismo, ¿no? Como que te quedas pensando, wow, ¿cuánto sabe este facilitador o esta facilitadora? Pero lo que vemos en la práctica real es que entre más especialista seas en un área, mucho más fácil trasladas a la práctica clínica y eso va generando en el facilitador o en el terapeuta el callo, ¿no? Déjeme llamarle así, el callo, la práctica, ¿cómo podemos llamarle? La experiencia, el expertise. Yo pensaría entonces que el eclecticismo pues no es lo ideal para un curso. Y porque precisamente el eclecticismo es, desde nuestra perspectiva y también desde la perspectiva de nuestros alumnos, es como un puente, ¿no?, hacia que los entrenamientos se queden únicamente en una perspectiva teórica, ¿no?, y que sea muy difícil llevarlos a la práctica. Pues sí, precisamente me hace mucha congruencia este punto del que ustedes están hablando, en el que de repente si tienes una aproximación psicodinámica, luego ves una aproximación cognitivo-conductual y luego ves una aproximación sistémica y todo eso lo quieres integrar para atender adicciones, por ejemplo, que es un área de mucha especialidad, o para atender violencia, se vuelve muy difícil para los estudiantes el hecho de poderlo ejecutar, precisamente porque hay como muchas inconsistencias teóricas. Y no es que nosotros pensemos que hay un modelo mejor que otro, ¿no?, sino simplemente creo que los cursos, tanto los cursos como los terapeutas, pues tenemos que apegarnos a un modelo terapéutico y desde allí operar. Entonces, por lo tanto, creo que nosotras nos ponemos muy, muy en contra de las integraciones.
Algo de lo que estás diciendo ahora, Jorge, me hace pensar en una observación durante la carrera. Recuerdo que una compañera le hizo una pregunta al docente que nos estaba dando la parte práctica de la psicología clínica, y entonces recuerdo muy bien cómo el docente le respondió, bueno, el libro no nos dice exactamente qué hacer. Y eso me hizo pensar que estaba basando todo el conocimiento que nos estaba ofreciendo en el libro. Y me hizo pensar que carecía él personalmente de una práctica en la cual pudiese nutrirnos y enriquecernos más. Y esto fue en la carrera, en realidad no fue como en un curso, pero también estamos esperando algo distinto desde esa formación académica. La importancia de saber cómo cuando tomamos un curso, que quien está enfrente de nosotros no solo sabe lo que dice el libro, ¿no? Porque el libro lo podemos leer todos, sino sabe explicarnos también desde la práctica cómo aplicar esto que dice el libro y cómo funciona, que sea algo que realmente funcione y esté actualizado. Absolutamente. Entonces, no eclecticismo, que el facilitador tenga un perfil ideal al curso que se está ofertando y por supuesto que sea un facilitador que tenga práctica constante, exitosa en el campo que nos va a compartir. Ok, y otro punto importante que nosotros quisiéramos también compartir con ustedes el día de hoy es también en voz de nuestros alumnos y en voz de nosotros. Tenemos la oportunidad de conformar el staff de Psicoterapia 13, porque nosotros también estudiamos, también nos seguimos preparando, también tomamos cursos. Entonces, algo que nos coincide mucho con la perspectiva de los alumnos es que para poder precisamente adquirir este conocimiento que es congruente, que es coherente, que es único, que lo puedes aplicar luego de que ya lo aprendiste. Es decir, sales de tu sesión de aprendizaje y ya sabes hacer algo nuevo, ya lo puedes poner en práctica. Otro punto que a nosotros también nos parece muy importante es este otro punto de la relación que tienes que tener con el coordinador, ¿no? Con el facilitador o la facilitadora. Porque tú puedes tener un docente, un coordinador que sepa muchísimo, que tenga mucha práctica, que tenga muy ordenado lo que te va a enseñar, pero digamos, como esa conexión en la que tú sientes confianza con el coordinador también es súper importante. Yo voy a contarles una anécdota muy breve. Cuando yo estudié el posgrado que tengo, tuve dos tipos de supervisores. El primer tipo de supervisor es como el supervisor del terror, ¿no? De que tú sales de tu sesión, el supervisor ya te observó, y esta supervisora, un día yo recuerdo que me dijo, oye, ¿tú sí estudiaste el programa? ¿Sí tienes el conocimiento? ¿Sí fuiste a la escuela? Porque lo único que me faltó para que tu sesión fuera una plática de café fue que yo te trajera el café y las galletas, ¿no? Y estás haciendo perder el tiempo a los usuarios y pierdes el tiempo de la supervisión. Y entonces yo sabía dentro de mí que pues, esta persona tenía razón, que me había equivocado mucho en la sesión. Sin embargo, no sé qué tan cómodo, por ejemplo, resultaría para la mayoría de nosotros o para la mayoría de nosotras el tener un supervisor así, ¿no? Y sabía muchísimo, ¿no? Y de hecho creo que a la fecha recuerdo todavía esos conocimientos, pero no sé si esa es la forma correcta de plantearlo. Y el otro tipo de supervisor que yo tuve es el supervisor en el que te equivoques como te equivoques, hagas lo que hagas, llenes expediente clínico o no llenes expediente clínico, te saltes el consentimiento informado, que son aspectos fundamentales para una buena práctica psicoterapéutica, entonces tampoco había problema. Nosotros pensamos que ninguno de los dos supervisores funciona, ¿no? Tienes que encontrar un punto medio en el que sí puedas como alumno obtener el conocimiento, porque para eso contratas a los supervisores, ¿no? Para poder mejorar en tu práctica psicológica o en tu práctica psicoterapéutica. Y que tú te sientas cómodo precisamente de cómo te está diciendo de cómo te está haciendo llegar ese conocimiento. Que también hay un punto fundamental cuando hacemos práctica clínica supervisada, y es que si, por ejemplo, vienes de una escuela teórica que has practicado durante muchos años y vienes a una perspectiva nueva, sí implica que el supervisor que te comparte te rete a hacer cosas nuevas, ¿no?
como que te deje con esa sensación de querer hacerlo, de querer intentarlo, no con miedo, sino con un reto nuevo para tu vida profesional. Entonces, bueno, queremos compartirles hoy puntualmente qué recomendaciones les damos a alguien que nos está escuchando y que quiere contratar un curso para profesionalizarse en este 2021. ¿No? Para poder ofrecer servicios más específicos en línea dentro de la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendamos? El punto número 1 es que sea bajo una sola perspectiva teórica. No les hablábamos al principio, tantas perspectivas teóricas pueden llegar a confundir a las personas a las que les estás enseñando. Entonces, el punto número 1 sería ese, que puedas informarte de que es una sola perspectiva teórica la que vas a estar aprendiendo. Otro punto importante sería que el contenido dentro del entrenamiento sea algo que se pueda llevar a la práctica de manera inmediata para poder hacer este joining, voy a decir, entre lo teórico y lo práctico, de forma que sea útil para el que está tomando el entrenamiento. Que sea práctico al momento o saliendo de tu clase prácticamente. Que el facilitador tenga los conocimientos del curso que se está ofreciendo. Que tenga el perfil. Que tenga el perfil. Y que tenga práctica clínica constante, porque eso enriquece mucho a los alumnos que contratan el curso. Creo que esto les abre muchísimo el panorama para saber qué sí hacer, qué no hacer en su práctica profesional y también que lo quiera compartir, ¿no? Porque a veces muchos terapeutas sí sabemos, tenemos mucha experiencia, pero muchos no quieren compartir cómo le hicieron o cómo manejaron cierto tipo de casos. Esto que mencionas, Carla, es algo que yo he escuchado justamente, como lo mencionan en voz de los alumnos, que tienen la sensación de que en otros entrenamientos o en la carrera misma, algunos de sus docentes se guardaban cierta información para ellos. Entonces, creo que un buen docente y también un buen supervisor o coordinador tiende como a hacer justamente un libro abierto, voy a decirlo así. Sí, absolutamente. Y bueno, ¿alguna otra recomendación? Ahorita yo estaba pensando con respecto de lo de la práctica y de lo de los docentes. Me parece que cuando alguien te comparte algo que ya vivió, ¿no? Y que sabe que funciona y que después lo puedes evaluar en la vida real y puedes darte cuenta de que eso que aprendiste en un contexto de confianza y lo pusiste en práctica y hay un usuario, por ejemplo, que te puede evaluar, que puede decir y que tú puedes decir, sí hice bien mi trabajo, eso te da muchísima seguridad para seguir interviniendo en el futuro. Ese sería otro punto que a mí me gustaría agregarle como para concluir. Nosotros pensamos que cada centavo, cada peso que tú inviertes en tu profesionalización debe y estamos obligados a que valga la pena. Bueno, cada minuto, ¿no?, que inviertes en la profesionalización, las personas que ofrecemos cursos, estamos obligados a que valga la pena. Absolutamente. Bueno, pues antes de despedirnos, les vamos a compartir la página donde pueden encontrar algunos materiales informativos que pueden ser de utilidad. Que vamos a estrenar esta página. Déjenos decirles que está todavía en construcción, pero queremos que se metan, que naveguen, porque está llena de artículos que hemos compilado más o menos como alrededor de 4 años. También tiene muchos videos, por ejemplo, con respecto de situaciones de riesgo, de terapia de pareja, de terapia familiar y de psicoterapia. Estrenamos nuestro sitio web www.psicoterapia13.com. Insisto, está aún en construcción, pero ya tiene mucho material que ustedes pueden aprovechar y que pueden utilizar para poner en práctica, ¿no? Si es que ya regresaron a las labores de vacaciones decembrinas. Un placer estar con ustedes. El equipo de Psicoterapia 13, como cada martes, les manda un fuerte abrazo en este 2021. Esto es Psicoterapia para la vida real.